El ambicionado sector telecomunicaciones en México como punto estratégico para el desarrollo de la economía del país continúa padeciendo fuertes pugnas entre los grupos dominantes y hasta golpes bajos al interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Un juego de grandes intereses que en el año 2009 retiró del campo a la subsecretaria Purificación Carpinteiro, quien gracias a su clara y manifiesta contraposición con el entonces secretario Luis Telles, hoy enfrenta un juicio penal por la supuesta filtración de información en contra del ahora exsecretario. Tengo una larga trayectoria profesional que comienza en el Banco de México, en donde trabajé como analista de control de cambios desde 1983. Posteriormente hice una maestría en el extranjero, en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y al regresar formé parte de una empresa, una firma de consultoría financiera, ingeniería financiera, que se dedicaba a la compra y venta de empresas tanto en México como fuera del país. Entré a trabajar en telecomunicaciones en 1995 en la empresa Usacell, que en ese momento tenía 40% de participación de mercado en contra de Telcel, lo que era Radio Móvil DIPS, aparte de Telmex. Estuve combatiendo arduamente el monopolio desde el 95 hasta el 97, cuando fui invitada, digamos, a salir del país por mi vehemente lucha en contra de estos monopolios. De ahí fui a trabajar a MCI Communications en Washington, donde estuve como directora de asuntos regulatorios para toda América Latina. Y como parte de ese esfuerzo, la empresa decidió participar en el proceso de privatización de las empresas Telebrás, las brasileñas, y compró la empresa brasileña de telecomunicaciones, la principal empresa de datos de alta velocidad y larga distancia en Brasil, y me invitó a formar parte del equipo directivo en Brasil, donde más o menos estuve aproximadamente 7 años viviendo, ¿no? A partir de ahí, que fue precisamente donde volví a ver al presidente Calderón, en ese tiempo era presidente del PAN, formando parte de la comitiva del presidente Fox. Se ha de haber enterado también del papel relevante que yo había tenido en Brasil, en todo lo que fue la apertura de las telecomunicaciones en el país. Y bueno, supongo yo que él consideró que, dada mi experiencia tanto en México como en Estados Unidos como en Brasil, pues tenía yo mucho que aportar, y que todo eso pues de alguna manera podían ayudar y contribuir en primer caso a Correos de México, que originalmente era el Servicio Postal Mexicano, el tratar de efectivamente revivir a una institución que estaba prácticamente muerta, el hacerla reaparecer, el que sirviera para los propósitos para lo que fue creada, y el darle un dinamismo que le permitiera ser competitiva en un mercado. Y de ahí pues surge la oportunidad de que yo ocupe la Subsecretaría de Comunicaciones la Subsecretaría de Comunicaciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dado pues obviamente mi bagaje anterior, mi experiencia, mi trayectoria en el sector de las comunicaciones en particular. En esa época, en 1995-97, era cuando se empezaba a abrir el mercado a la competencia. Se recordará que cuando fue privatizada Teléfonos de México se incluyó una cláusula por la cual se le dio la exclusividad en la prestación del servicio de larga distancia por los siguientes 6 años, lo que significaba que en agosto de 1996 se abriría el mercado para la competencia. Y en ese proceso, el 95 al 97, pues obviamente los diferentes inversionistas, tanto inversionistas extranjeros como nacionales, empezamos a tratar de contribuir aportando nuestras ideas para que la regulación permitiera que esa competencia se diera. En esa época, el gobierno del entonces presidente Zedillo favoreció muchísimo, obviamente, a Teléfonos de México, considerando de que, bueno, siendo Teléfonos de México la empresa nacional, la entrada de extranjeros pues podía debilitarlo. Entonces formaron una capa protectora que protegía los intereses de Teléfonos de México, sin considerar que por el otro lado, bueno, pues lo que estaban era mermando la capacidad de competencia, y que la competencia era lo que iba a propiciar que hubiera un crecimiento y una explosión en el sector de las comunicaciones, que era indispensable y que permitiría un mayor
número de mexicanos tener acceso a esos servicios, sobre todo en la parte de transmisión de datos de alta velocidad, Internet de banda ancha, traduciéndolo, ¿no? El entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán, y el oficial mayor, entonces oficial mayor, y que posteriormente ocupó la presidencia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Javier Lozano, pues obviamente actuaron para tratar de hacer que la empresa para la que yo trabajaba, que era Grupo Iusacell, pero que tenía una participación extranjera de Bell Atlantic muy importante, del 42%, y que pasó a ser del 51%, a pesar de ser violatoria de lo que serían las disposiciones que restringían la inversión extranjera a lo que es telefonía básica. De alguna manera dijeron, bueno, pues les permitimos esto, pero como parte de todos los tratos en contrapartida se llevan a esta mujer que nos está dando demasiada lata. Pero dentro de ese periodo, que fue un periodo sumamente productivo, junto con el equipo que conseguí montar y aquel que ya se encontraba en la Secretaría, elaboramos un plan de acción que tenía 6 vertientes especiales para tratar de efectivamente conseguir que hubiera, bueno, que se detonara el crecimiento en el sector de las comunicaciones, y ese plan de 6 acciones fue pues consensado con la mayoría de los jugadores o de todos los participantes en la industria, obviamente considerando que esto era en beneficio del país, ¿no? Esos puntos incluían la negociación de las condiciones que Telmex tenía que cumplir para poder entrar a competir con las empresas cableras en lo que era el triple play, o sea, voz, datos y video. Por su parte, digo, también la posibilidad de hacer una nueva licitación para la creación de 2 o 3 cadenas de televisión adicionales a las que ya existían, la licitación de frecuencias del espectro radioeléctrico, que era fundamental, la creación de una red, una columna vertebral potente para la transmisión de datos de alta velocidad que compitiera con la de Telmex y que de alguna manera, al competir, propiciara mayores inversiones de teléfonos de México en su propia red, lo que haría que México despegara en términos de las velocidades de transmisión de datos, el establecer una política satelital que permitiera que efectivamente México ocupara su lugar dentro de lo que serían las órbitas espaciales que tenemos que ocupar con los satélites, y una estrategia de utilizar los recursos tanto de telégrafos, Telecom, como de Correos de México, para que fueran puntos en donde se pudiera dar todo tipo de comunicación a la población en donde quiera que se estuviera. Estamos hablando de que conjuntamente y evitando duplicaciones, tenían 2.200 oficinas en todo el país, considerando que hay 2.400 municipios, pues solo faltaban, digo, una cantidad un poco relevante para cubrir el 100%, lo que permitiría que entonces a nivel nacional todos los municipios contaran con la presencia de los servicios de comunicación, tanto de correos como de telégrafos, como de telefonía, como de acceso a Internet de banda ancha, como servicios financieros, y que esto pudiera entrar a todas las poblaciones a nivel nacional. Más o menos este es el plan de acción que se logró integrar y que desde mi visión hubiera implicado, si es que se hubiera seguido, ¿verdad?, un trampolín, un salto cuántico, ¿no?, para que destaparía realmente el crecimiento en el sector de las telecomunicaciones. Vemos que, por ejemplo, las licitaciones de frecuencias se están llevando a cabo. Desafortunadamente, la forma en que se están llevando a cabo y la forma en que fue diseñada, por ejemplo, la licitación de la banda 1.7 GHz, fue hecha de tal manera que solamente pudieran competir 2 empresas, y la verdad es que Televisa compró a Nextel, o sea que nada más nos queda uno, como la canción de los perritos, entonces la van a llevar sin mayor competencia.